4, el versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Hermanos, el autor de los Hebreos está dirigiéndose a ese pueblo y viene hablando acerca de la superioridad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Entonces, Dios dice, habiendo hablado en otros tiempos a los padres, a los profetas, por los profetas, en estos tiempos ha hablado por el Hijo, y el énfasis de poner a Cristo por encima de todo. Ellos estaban aferrados a una ley, ellos estaban aferrados a la ley de Moisés, y Moisés era el gran siervo de Dios que les trajo la ley. Pero acá estamos, y después en una parte de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. Y dice Hebreos, dice, la otra vez estaba viendo, hay una catedral que es una de las catedrales católicas, por supuesto, más grandes y hermosas de Latinoamérica. Yo la he visto pasado por ahí enfrente y la verdad que es sorprendente. Es con el estilo gótico y es enorme y muy fastuosa por fuera, lleno de adornos, lleno de columnas y de molduras y demás. Es una muy linda obra arquitectónica. Y decía en este comentario, bueno, que es pasar por ahí como estar en Europa. Y es hermoso, pero ¿quién Hebreo dice, quién tiene que recibir mayor loas o mayor honra? ¿La casa o el que la hizo? ¿A usted qué le parece? El que la hizo. Y hay un nombre al arquitecto que la hizo. El arquitecto que la diseñó y que la hizo, ese es el que recibe mayor honra que la casa. Y ahí dice que Moisés pertenecía a la casa, pero el que la hizo es Cristo. ¿Amén? Así que ahí está presentando Hebreos a Jesucristo. Y llega y después les habla que ellos no pueden perderse de esta bendición, quedándose enfrascados ahí en Moisés. ¿No? Está Cristo ahora. Dios tenga misericordia, porque todas las cosas la potestad Dios le dio al Hijo. Y ahí cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí estaba demostrando de que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. Muy bien, entonces dice, hablándoles de que ellos tienen la palabra de Dios, a la cual tienen que ellos mirar. Los hebreos tienen que mirar la palabra y prestar oídos a lo que Dios dice y las profecías respecto del Mesías. Ellos no pueden cerrar sus oídos, ellos no pueden cerrar sus ojos, tienen que abrirlos. Y dice, porque la palabra de Dios, y ellos tenían, porque Dios le había confiado la palabra, inclusive la palabra de Moisés, donde los escritos de Moisés hablan de Jesús. La palabra de Dios, primero la palabra, esto es muy importante, hermano, no es por ver cosas, la salvación no es
por vista, sino es por oír, y el oír la palabra de Dios. Es por la palabra, la palabra. Y la palabra, hermanos, ahí en Juan dice, presenta a Cristo como el verbo. Pero acá cuando dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado por medio de los profetas y de los santos varones de Dios, que dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, bueno, y para redarguir y para instruir en justicia. 2 de Tito 3:16, perdón, que habla de la inspiración de la palabra. De Tito, perdón, Tito. No sé por qué puse ese nombre, por eso me confundo. Tito 3:16. No Tito 3:16. No tiene. ¿No tiene? Bueno, me confundí. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. Entonces, hay 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca fue traída la profecía por voluntad humana. La palabra no es una palabra escrita por personas con pensamientos personales. Por eso es poderosa, porque dice que, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Acá está la inspiración de Dios. La palabra de Dios está inspirada por el propio Dios, porque es palabra de Dios. Y esto, hermanos, usted recuerda ahí que Dios formó a Adán del barro, del polvo de la tierra. Pero dice que le dio vida, sopló, insufló, inspiró ahí vida. Y dice que fue el hombre, vivió. La antigua versión dice ánima viviente. Porque la inspiración viene de Dios, la vida viene cuando Dios la inspira. Y la palabra es viva, hermano, en parte, porque Dios la inspiró. Es el propio Dios que la inspiró. Entonces, tenemos que la palabra de Dios, entonces, se afirma, ahí firma, el que firma la Biblia, el que firma la palabra es Dios. Esto no cabe la menor duda, no fueron hombres. Y cuando uno hace el análisis de la Escritura, cuando en el mes de la Biblia se analiza cómo cosas escritas cientos de años, 800 años, se cumplieron después. 800 años antes fueron escritas y se cumplieron. Las profecías de Jesús, gran cantidad, uno puede tomar. Ahora que viene, me acuerdo una vez en Navidad que el hermano Juan Manuel trajo esto muy interesante, que es de todas las profecías de Jesús, antiguos, cientos de años antes, que ahora se cumplieron en Cristo. Todas. Cantidad, porque era necesario que se cumpliese, y todas se cumplieron en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra es de Dios. Ahora, dice que es viva. Bueno, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios no está muerto, dice, está vivo porque Él resucitó. La palabra de Dios también está viva, porque está inspirada por Dios y es algo espiritual. No es un libro escrito muerto, no es palabra de hombre, es un libro vivo. Y fíjese que ya el salmista, en Salmo 119, 25, el salmista tiene un momento de abatimiento, un momento en donde el alma abatida, el alma que está sufriendo, un alma que tiene angustia. Bueno, el salmista decía que había un lugar en donde él podía vivir, él podía tener esa inspiración,
Es el soplo de Dios, de vida. ¿Y en dónde está eso? Abatida hasta el polvo está mi alma, o sea, hasta el piso. Vivifícame según tu palabra. Ahí se refugiaba el salmista en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice, es viva. Jesucristo dijo en San Juan 6:23, 6:63, perdón. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Las palabras de Cristo son vida. Hermanos, nosotros cuando no conocemos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. No hay vida en nosotros. Pero de la manera en que el cuerpo de Adán estaba ahí muerto, o sea, sin vida, y Dios inspiró en él vida, a nosotros también, cuando escuchamos la palabra de Dios y entra en nuestro corazón, es como si soplara Dios en nosotros. Otra vez volvemos a tener vida como aquel primer hombre. Pone Dios vida en nosotros por medio de la palabra de Dios. Porque es por medio de la fe que nosotros creemos a la palabra que se nos es predicada. Y ahí resucitamos o vivimos como aquel primer hombre. Por la palabra de Dios que entra en nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mis palabras son espíritu y son vida. Claro, porque volvemos a nacer. Somos nueva criatura por medio de la palabra de Dios que entra en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esto es una bomba atómica para nuestra alma muerta. Nos despierta, hermanos. Nos hace vivir. El que estaba muerto vivió, dice. Nosotros también, por medio de la palabra de Dios, cuando entra en nuestro corazón. Ahora es eficaz. Dice, la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué significa? Bueno, la palabra misma lo dice. Es efectiva, es eficaz. Produce, o sea, se llega al objetivo. Es eficaz, perfecta. Es segura, o sea, lo que produce es algo seguro, eficaz, perfecto. En Isaías 55:11 dice de la palabra de Dios, el pasaje dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es eficaz. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien. Acá tenemos, Dios no falla. Cuando Dios habla, es seguro, es efectivo. Produce lo que tiene que producir en el corazón de la persona. La palabra de Dios produce el efecto que Dios ha deseado y no ocurre otro. No es endeble, no es que sí, que no, más o menos. Es eficaz. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, porque Dios no es como nosotros, que dudamos y decimos las cosas más o menos.
No, no es más o menos. Dios es eficaz, es perfecto. Dios cumple lo que dice. Se lleva a cabo su palabra. Y no vuelve vacía. Ahora, la pregunta es, entonces, cuando predicamos la palabra, todas las personas, entonces, es eficaz, todas las personas se tienen que venir arrepentidas. Porque la palabra de Dios es eficaz. Todo, tiene que volver con el testimonio de almas, todas las que escucharon convertidas. ¿Y ocurre eso? No. No ocurre. Ojalá que nuestra predicación sea efectiva. Hubieron siervos de Dios que su predicación fueron efectivas a multitudes. Pedro fue efectiva, usted veía, es efectiva la palabra. Pero a veces ocurre que no tanto, porque cuando Pablo predicaba, algunos escuchaban, otros le decían, te oiremos de esto otra vez. Entonces, en algunos que era efectiva, en otros no es efectiva. No, siempre es efectiva. Siempre es efectiva. Porque cuando hay un corazón duro, no vuelve vacía. Cuando hay un corazón que rechaza la palabra, un corazón que no quiere escuchar, un corazón que escucha y cruje los dientes y no quiere saber nada, la palabra de Dios no vuelve vacía, vuelve con juicio. Esa persona tiene una devolución. Ha rechazado y la palabra ha vuelto con juicio. A persona que ha recibido a Cristo en su corazón y ha escuchado y ha creído y se ha arrepentido de sus pecados, la palabra de Dios vuelve con salvación, vuelve efectiva. De las dos maneras vuelve efectiva. El otro para juicio y este para salvación. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra va a volver, no vacía, va a volver eficaz. Y si vos endureces tu corazón y no querés escuchar, porque no te interesa, porque te causa repulsión, bueno, entonces Jesucristo dijo que en Mateo 11:15, es tu responsabilidad. Mateo 11:15 dice el versículo, el que tiene oídos para oír, oiga. Se predica la palabra, se habla la palabra, vos tenés oídos, vos tenés que prestar atención, escuchar. Hay algunos que, no, porque venimos por la Biblia, no quiero saber nada, no quiero escuchar. Entonces no escuchan. Y Jesucristo le está diciendo, vos tenés oídos para oír. Me acuerdo siempre, creo que lo conté, de un viejo que se fue ahí, un señor, solamente fue porque creo que cantaba la nieta en el coro, no sé qué. Entonces fue, pero él no quería saber nada que le hable. Y entró ya burlándose de la palabra, tapándose los oídos, y estaba allá en el fondo tapándose los oídos. El testimonio dice que el pastor predicaba y se tapaba los oídos, no escuchaba nada. Pero dice que un insecto se le posó en la nariz y el momento que quiso matarlo, escuchó la voz del pastor que decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús te está llamando, Jesús te está hablando. Cristo es el que por medio de la palabra te quiere traer hacia Él, para salvación, para bien, no para mal, para salvación. Cristo te está hablando, hay que abrir los oídos, escuchar lo que te están diciendo, escuchar la palabra de Dios. Abrir tu corazón. Cuando vos escuchás, es el mismo Espíritu Santo que te dice. La palabra de Dios es viva, es el Espíritu Santo, dice Jesús, son espíritu y son vida. Por eso en Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos llama
porque ahí en Juan 19:5, perdón, 15:5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo nos está diciendo, hermano, que no hay nada afuera aparte de Cristo. El mundo, hermano, nada puede ofrecer. No hay nada allá afuera. Aquel varón que lo probó todo, que fue el rey Salomón, probó todo. No hubo nada que para él no haya probado. En Eclesiastés 2:17, él expresa: todas las cosas yo he probado, todas las cosas he visto acá debajo del sol, pero todas las cosas son vanidad. Las cosas del mundo es vanidad, pero las cosas en Cristo se renuevan de día en día. Escuchaba un predicador que decía que hay un autor de un libro que dice las 180 cosas que hay que ver antes de morir en la tierra, ¿no? Que hay que ver, que hay que disfrutar, y las anotó ahí. Y hay paisajes, hay sitios en donde uno puede ir a visitar y ver antes de morir. Pero al final de que usted vea todo eso y disfrute de todo eso, va a llegar a la misma conclusión que Salomón: todo es vanidad. No hay gusto en las cosas del mundo. No hay gustos en las cosas de la tierra. No hay nada que satisfaga el corazón del hombre, porque su espíritu está muerto. Necesita vida en Cristo. Y cuando tiene la vida en Cristo, todos los días son nuevos. Por más que esté en un catre, en una casilla, solito, todos los días son nuevos y refrescantes, porque Dios da la vida, y Dios da el gozo, y Dios da la paz. No hay vida en el mundo. Usted tiene montones de ejemplos, podríamos traerlo lamentablemente, de gente muy adinerada que no le satisface nada y muere, se mete en las drogas. ¿Cuántos personajes famosos, hermanos, que mueren así, por exceso? Porque no les satisface, entonces no les satisface y necesita más. Y el terrible vicio de las drogas que termina consumiendo el cuerpo y terminan muriendo a temprana edad, tristemente. Personas que pueden obtener cualquier cosa del mundo, hermano, el mundo no satisface. Ellos pueden tener cualquier cosa y lo único que se refugian es un cuarto de un hotel a tomar drogas, siendo que pueden hacer las 185.000 o lo que sea, cosas que pueden hacer en el mundo. Nada satisface. Hay cosas muy bonitas, hay pasajes muy bonitos en el mundo y acá en Argentina, preciosos, lugares muy lindos donde uno puede estar y disfrutar. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, no le sirve de nada. No hay paz en su corazón, no hay paz fuera de Cristo. Apartado de mí, de Cristo, hermano, no nos satisface nada, no hay vida fuera del Señor. Mis palabras son espíritu y son vida. Y por último, esto precioso, hermanos, que dice que es como una espada de doble filo, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto, hermano, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es superficial. La palabra de Dios es como una espada de dos filos de punta. Usted ve es una especie de daga que hace así y frenarlo si podés. No la podés frenar porque entra hasta lo más profundo. Dice, partir el alma y el espíritu. Se refiere a la parte interior nuestra, a la parte espiritual. Y dice las coyunturas y los tuétanos, y se entra, hermano, como si no lo detuviera nada. Parte de las coyunturas, dice, pero es todo referido a la parte
de nuestro intelecto, de nuestro corazón, porque dice, pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la gente murmuraba al lado de Jesús y decían, ¿cómo no se da cuenta de esto? ¿Cómo no se da cuenta de esta otra cosa? Y Jesús sabía todas las cosas acerca de él, de las personas. Y no hacía falta que le hablen al oído, él ya sabía las intenciones del corazón. Y él sabe tus intenciones. Él conoce tus intenciones. Aunque vos todavía no hayas hecho lo que tenés pensado, Dios conoce tus intenciones. Dios conoce tu corazón. Y la palabra de Dios te va a redarguir ahí, va a entrar como una daga. Y yo me recuerdo de los dos discípulos que descendían a Emaús. Dice la palabra de Dios que Jesús se le puso al lado y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y dice, vos sos forastero, ¿de dónde sos? ¿No te enteraste de lo que pasó con este Jesús? Y dice que Jesús comenzó a hablarles y a abrirles las escrituras, de manera que se sorprendieron. Y cuando Jesús se fue, los dos discípulos se preguntaban entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la escritura? Es decir, cuando vos escuchás la palabra de Dios, decís, esto es para mí. Porque Dios te habla a ti, porque Dios discierne y entra como una espada en tus propias coyunturas, en tu corazón. Dios discierne tus pensamientos y tus intenciones. Esta es la palabra poderosa de Dios. Es el arma más poderosa aquí en la tierra, la palabra de Dios que entra en el corazón. Detener esa espada. No se puede. Y me hace acordar también ahí en el libro de los Hechos, cuando es predicada la palabra del Señor, Hechos 2:37. Dice, a oír esto se compungieron de corazón. Qué bueno, hermano, que la persona escuche. Y una vez que escucha, esa palabra entró y en vez de rechazarla, la aceptamos. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Acá estoy. Dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Como aquel hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué hermosa pregunta, es la gran pregunta que se tendrían que hacer todos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Acá está la palabra, las instrucciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Abre tu corazón. En el momento que Dios te habla, si tenés oídos, oí. Y no cerréis vuestro corazón. Hay personas que cierran su corazón. Como aquellas personas que escuchaban el discurso de Esteban, este diácono poderoso en palabras y en hechos. Dice que predicándoles a aquellos fariseos, dice que les hablaba con poder, con autoridad, pero ellos en vez de recibir y escuchar las palabras de este joven, cerraron sus corazones. La palabra les penetró, pero ellos crujían los dientes, crujían, fíjese hermano, el odio, a tal punto que lo apedrearon, lo llevaron, basta ya que no hable más, y lo llevaron ahí y lo apedrearon a Esteban, porque rechazaron la palabra de Dios y crujieron los dientes con la bronca que ellos tenían, hermanos, en su corazón, el odio, inflamado por el mismo infierno. Ahí la palabra también no va a volver vacía, va a traer juicio. Hermanos, Dios tenga misericordia. Ahora, a todos los que reciben a Cristo en 2 Corintios 5:17. Nacemos otra vez. Esto es lo que le decía Jesús a Nicodemo. A todos los que reciben a Cristo, todos los que reciben al Hijo. Dice, estar en Cristo es saberlo recibir. Es decir, yo quiero más, yo quiero a Cristo, acepto al Salvador.
Acepto que Él es el Mesías y acepto que murió por mí. Vas a estar en Cristo, vas a estar de este lado. Hay solo dos personas que se van a presentar delante de Dios. Dos tipos. El que ha aceptado a Cristo, el que va a estar en Cristo, el que está viviendo la vida en Cristo, y el que no. Y dice que nueva criatura es una persona nueva. Ha nacido otra vez. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Hermano, todo es nuevo, 0 kilómetros. Nuevito. Dios hace de nuestra vida un alma totalmente nueva criatura. Y por último vamos a leer esta parte. Dice, y no hay cosa creada, en el versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. Y sabe que es responsabilidad de cada uno. Es usted y Dios. No porque mi señora, no mi hijo, ¿me entiende? No, acá Dios le está hablando a usted, es usted y Dios, su corazón abierto y desnudo delante de Dios. Ellos, los hebreos, no podían decir, no, pará, que yo tengo a Moisés, la ley de Moisés. No, acá está la Biblia, la palabra y vos, hebreo. Está la palabra y vos, cristiano, supuesto cristiano, porque venís a la iglesia y estás. No, Dios saca todo lo que hay afuera, alrededor tuyo, y vos estás desnudo, solo, delante de Dios. ¿Qué le vas a responder? Es tu vida, es tu propio testimonio. Es lo que Dios va a demandar de vos. ¿Cómo fueron tus pensamientos? ¿Cómo fueron las intenciones que vos tenés en tu corazón? Le vas a tener que dar cuenta a Dios. Es tu responsabilidad, no es la de otros. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo delante de Dios. Y no puede interponer ni a Moisés, ni al pastor, ni a los hermanos, ni a los parientes, a nada. Eso queda todo a un lado y es tu corazón abierto y desnudo al que vos tenés que responder, del que vos tenés que responder. Vamos a hacer una oración. Y vamos a entregar toda nuestra vida al Señor, sabiendo de que Él mira todo y no hay nada oculto. Y le vamos a encomendar nuestra alma al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día nuevo. Señor, y gracias te damos por esta tu palabra inspirada, que es viva y es eficaz. Señor, queremos que sea eficaz para salvación en nosotros, que sea eficaz para vida en nosotros, que sea eficaz, Señor, para gozo de nuestra alma, por medio de la reconciliación por Cristo. Señor, que nuestros pensamientos y nuestras intenciones sean solo, Señor, temer de ti y obedecer tus palabras y escucharlas y desear más de ti, más de Cristo, Señor, más de su conocimiento. Señor, ayúdanos en esta parte, porque somos débiles y tenemos, Señor, también dificultades. Pero, Señor, todo, como dijo tu palabra, lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por tantas bendiciones y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, plenamente. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.